Gloria a Jesús. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Den un fuerte aplauso a Jesucristo, por favor. No se ponga triste, no se ponga melancólico. Gócese porque el Señor siempre, hermanos, está con nosotros. En los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos adversos, en todo tiempo el Señor siempre está con nosotros. Dando gracias a Dios, hermanos, por habernos reunido un día más en su casa. Un saludo cordial a toda la iglesia, a los que nos están conectando también, sintonizando a través del canal de televisión. Dios bendiga su vida. Hoy grabamos el video número 13 de la serie Guerra Espiritual. Necesitamos los creyentes conocer sobre la guerra espiritual. Ayer estuvimos ministrando a una persona que estaba con espíritus inmundos. En verdad, hermanos, hay creyentes que los espíritus inmundos le abordan, a pesar que están en la iglesia. El diablo no cree en nadie. Si uno le da lugar al diablo, el diablo, hermano, entra a hacer estragos. Vamos a ir a la Biblia, por favor, Mateo capítulo 24, verso 11. Hoy vamos a entrar a la tercera parte de esta serie, que es cómo trabaja el diablo con relación a los creyentes y con relación también a los religiosos. Porque hay muchos religiosos, hermanos, en la iglesia del Señor, en el mundo entero. Mucha gente que se cree espiritual, pero es religiosa. Y hay que tener mucho cuidado con los religiosos. A veces tratan de poner mandamientos de hombre en vez de los mandamientos del Señor. Mateo capítulo 24, verso 11. Amén. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Recuerda que es palabra de Dios y no de hombres. Amén, lo tenemos. La palabra siempre se lee para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice de la siguiente manera: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vamos a orar, ahí como estamos en pie. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, gracias te damos de todo corazón, eterno Dios, por tu amor, por tu misericordia, Padre mío, que has tenido el día de hoy para con nuestra vida. Nos has guardado de tantos peligros, de tantos ataques que el maligno ha preparado para con nuestras vidas, bendito Dios. Pero tu misericordia y tu gracia nos ha alcanzado. Por eso que estamos, Padre mío, aquí, Señor Dios mío, para agradecerte por todo lo que tú has hecho en el día de hoy y por todo lo que tú vas a seguir haciendo, amado Padre. Señor, en esta hora pedimos que sea tú quien nos ministre, quien nos hable a través de tu palabra, que tu palabra traspase, Señor Dios mío, el alma y el espíritu, que tu palabra fortalezca nuestro espíritu, lo dé a vida, lo alimente, para que tu espíritu, Padre mío, Dios del cielo y de la tierra, pueda, Señor Dios mío, hacer crecer a nuestro espíritu, y nuestro espíritu tome control de nuestra alma y de esta manera también del cuerpo, Padre bendito, para poder hacer las cosas conforme a tu voluntad. Dios del cielo, reprendemos toda acechanza del maligno, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu en esta hora sea la que hable, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Tome asiento, mantenga la Biblia abierta, por favor. Con relación a los creyentes y a los religiosos, ¿cómo es que trabaja el diablo? La Biblia dice que Satanás se presenta como ángel de luz, ¿verdad? Se disfraza, ¿para qué? Para engañar. El diablo jamás va a entrar a la iglesia vestido con sus cuernos, con su cola, todo feo. El diablo, hermano, se viste como un ángel de luz para engañar, para confundir. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo ingresa el diablo a las iglesias? Pues, como hemos leído en el verso 11, a través de falsos profetas, a través de falsos cristos, que se han levantado muchos cristos en el mundo entero, ¿verdad? Hoy existe una religión llamada la diosa madre, el cual el fundador decía que era Jesucristo en su segunda venida. Ya murió su esposa, ha quedado ahora su esposa supuestamente es la diosa madre. Y lo preocupante es que estas sectas han crecido. ¿Por qué? Porque suceden y acontecen señales, hacen milagros, hacen prodigios, y aún sin darse cuenta están operando en el poder del diablo. Los milagros y las señales que hacen todas las personas fuera de la Biblia, que están torciendo la escritura, que hacen cosas que están fuera de la palabra,
Todas esas señales provienen del diablo. El diablo está detrás de todas estas cosas. Muchos de esta manera son engañados por estas manifestaciones supuestamente, entre comillas, milagrosas. La gente no entiende que el diablo hace señales a través del poder latente que opera en el alma de cada persona. Luego nosotros, después de esta serie, vamos a estar hablando sobre, hermanos, el poder latente del alma. Cómo es que el alma recibe el poder del hombre que está oculto y que Satanás lo usa para hacer señales y milagros. Y mucha gente, hay muchos cristianos que nunca han entendido esto y nunca se les ha enseñado esto. Cómo el diablo opera. Recuerden que el diablo trabaja a través del alma. Dios opera a través del espíritu. Por eso que Mateo 24 dice que muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar a muchos. Los van a engañar por las señales, porque la gente dice, si hay milagros, si hay señales, es que Dios debe estar con ellos. Y recuerde que todo lo que brilla no es oro. El cristiano verdadero no corre detrás de señales, de milagros. El apóstol Pablo decía aún, si aún un ángel bajara del cielo predicando otro evangelio, dice Pablo, sea anatema, sea maldito. Por eso que el cristiano no se mueve cuando alguien hace una señal. Primero pregunta, hermanos, a Dios si esa señal es de parte del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos algo que el Señor a los cristianos nos ha regalado, y es su Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de lo que es de Dios y de lo que no es de Dios. Yo he estado en muchas campañas, en muchos eventos espirituales, y he visto hacer señales a predicadores, y déjenme decirle que esas señales que la gente aplaude y se maravilla, no todas son de Dios. El diablo está detrás de esto, usando el poder latente en el alma para confundir y para engañar. Y es por eso que las falsas religiones que hacen sanidades, que hacen milagros, hermanos, empiezan a crecer. Por eso que la Biblia dice que en el último tiempo muchos apostatarán de la fe por el engaño. Y recuerden, el engaño, ¿quién es el padre de toda mentira? Es el diablo. Está detrás para engañar. ¿Y a quiénes engaña? Engaña a la gente que ignora las escrituras. Usted puede tener 50 años en la iglesia, pero si usted no conoce toda la Biblia, usted va a ser movido. Si usted no conoce doctrina, usted va a ser engañado. Pastores han sido engañados, han sido confundidos, han caído en la apostasía, porque tomaban mensajes por ahí, de aquí para allá, pero no conocían de doctrina. Por eso que la doctrina es importante y fundamental en la iglesia, para no dejarnos engañar. Entonces, ¿cómo trabaja Satanás dentro, en los creyentes y en los religiosos? Se mete dentro de las iglesias con falsos profetas, con hombres que supuestamente son de Dios, pero hablan cosas sin fundamento. Entonces mucha gente dice amén y confirma con el amén el así sea, confirma la mentira que está diciendo. Pero cuando uno conoce la escritura, uno sabe cuando hermano dice algo que está fuera de la escritura o está quebrantando los principios bíblicos. Abra su Biblia conmigo, por favor, y el verso 24 también quiero que lo lea ahí. Mateo 24, 24. ¿Qué dice? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, ¿ve? No pequeñas, sino grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuere posible aún, ¿a quién? A los escogidos. Así que usted no diga, no, a mí nadie me engaña. Yo he visto a gente de años caer en apostasía, gente que predicaba, gente que era usada por Dios, pero por no fundamentarse en la roca de Cristo Jesús, fueron confundidos y fueron engañados. Hubo un gran evangelista que hablaba, hermano, un tremendo siervo de Dios al cual yo respetaba, de otra nación, un tremendo siervo de Dios que Dios lo usaba en diferentes señales, y tenía los dones de ciencia y sabiduría, el don de conocimiento, y predicaba sana doctrina, predicaba al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Pero en el postrero de su ministerio, en el último tiempo de su ministerio, negó la Trinidad, negó al Padre y negó al Espíritu, y se hizo solo Jesús.
que solamente existe Jesús, que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser posible que esto acontezca? Y la respuesta que nos dio el Señor es la siguiente: por más que tú conozcas la Escritura, tú tienes que leerla todos los días para que cada día más te revele Dios entendimiento y no seas engañado por el diablo. Cada día el cristiano tiene que conocer la Biblia, leerla, alimentarse, porque si no, hermano, usted alimenta todos los días su cuerpo, su carne, pero muchos cristianos no alimentan todos los días su espíritu. Muchos cristianos comen 3, 4, hasta 5 veces al día, pero ni una sola vez a veces lectura en la Escritura. Usted tiene que lecturar la Biblia, acostumbrarse 3 veces al día como mínimo, lecturar la Escritura, porque si no usted va a ser engañado. Por más que diga que usted conoce, por más que diga que usted se lo sabe toda la Biblia, usted necesita alimentarse todos los días de la Escritura. Los pastores, los evangelistas, los maestros, los ministerios de alabanza, mucho más todavía. Hay ministerios de alabanza que no saben nada de Biblia, y eso es peligroso, porque van a provocar un fuego extraño. Todos los que ministran, los que tienen parte en la mesa del Señor, tienen que conocer la Escritura, porque si no, van a cometer herejía. Aquí dice la Biblia, y aún si fuera posible, a los escogidos, ¿ve? A la gente de afuera, ya Satanás lo tiene en su bolsillo, pero a la gente de adentro, a muchos el diablo va a engañar, a muchos el diablo va a sacar, hermano, de la sana doctrina. Por eso hay que estar atentos. El diablo te va a hablar con la Biblia, porque el diablo, hermanos, a través de los falsos que él levanta, hermanos, hable la mentira, pero tuerce la Escritura para confundir, para engañar, para hacer cosas herejes. Y haciendo esto, hermanos, estamos quebrantando la ley de Dios. Por ejemplo, ¿usted qué opina? Yo siempre he visto, hace tiempo en diferentes lugares, cuando alguien tenía un problema en el estómago, le decían los supuestos ministros: toma aceite de oliva, tómalo para que te refresque el estómago. Y hacían eso. Y algunos se sanaban, pero estaban quebrantando la Escritura, porque en ninguna parte de la Biblia menciona que el aceite se deba beber. El aceite, según la Escritura, es para ungir. Muchos pastores, muchos evangelistas lo hacen, y a veces se sanan. Y dicen: no, pero funciona. El hecho de que funcione no quiere decir que tú estás haciendo la voluntad, tú estás en desobediencia a la palabra. Que se haya sanado puede ser la misericordia de Dios, o puede ser que el diablo, a través del poder latente del alma, y estoy hablando del poder latente porque estoy elaborando temas sobre esto, sobre el alma. El alma, la gente lo desconoce, cómo el diablo trabaja en el alma de las personas y cómo distintamente Dios trabaja en el espíritu. Vamos a ver ese curso, un curso que va a durar por lo menos unos 50 videos de ese curso, que vamos a hablar desde el principio de todas esas cosas. Por eso hay que estar muy atentos. No podemos hacer nada de lo que la Escritura dice, porque nadie en el Antiguo Testamento bebió aceite. No practicaron, ni los apóstoles hicieron eso, ni Jesucristo enseñó eso. Pero hoy los pastores de este tiempo lo hacen, supuestamente para hacer las cosas correctas, y no se hace. No se puede hacer cosas que la Biblia no manda, porque si lo hacemos cometemos herejías. Amén. Por eso hay que conocer la Escritura, porque cuando usted comete una herejía, el diablo dice: quebrantó la palabra, es mi derecho tocarlo. Así trabaja el diablo, da enseñanzas erróneas. Por eso le decimos a todos los que predican la palabra, maestros, pastores y evangelistas: usted tiene que conocer bien la Biblia, porque si no va a condenar a mucha gente, va a enviar al infierno. Y no hay mayor peligro que el condenar a mucha gente, enseñar algo que la Biblia no manda, que la Biblia no enseña. Bien, continuamos. 2 Corintios 11, versos 13 al 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos del 13 al 15.
Lo encontró. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Miren, en el tiempo del apóstol Pablo, cuando la iglesia primitiva se formó, el diablo levantó también falsos apóstoles. O sea, los apóstoles falsos no son de ahora, sino que ya en ese tiempo, en la iglesia primitiva, en Corintio, en Efeso, habían falsos también, porque el diablo siempre imita todo lo que Dios hace. El Señor levantó apóstoles, levantó profetas, evangelistas, maestros, ¿ok? Y pastores. Y el diablo también ha levantado a los falsos. Y nosotros sabemos que ya los apóstoles solamente son 12. Y lo hemos demostrado por la Biblia. El último apóstol, el apóstol Pablo. ¿Ok? Profetas solamente hasta Juan. Pero mucha gente se hace llamar apóstol y profeta en este tiempo. Bueno, tendrán que darle cuenta a Dios. Dice, obreros fraudulentos que se disfrazarán como apóstoles de Cristo. ¿A cuántos he escuchado? Antes eran pastores, ahora son apóstoles. Ya se molesta que lo llaman pastor, no, llámame apóstol. Una vez uno me dijo, no me llame pastor, soy apóstol. ¿Y quién te ha puesto de apóstol? ¿Quién te ha dicho que tú eres apóstol? Si Jesucristo mismo dijo, yo soy el buen pastor, esto tiene que ser más que Jesucristo. Imagínense. ¿Por qué? Por el ego, por el orgullo, por la vanidad y por el dinero también. Porque ellos perciben dinero, todo lo hacen por dinero. Han vendido el evangelio, ya tienen su recompensa, es el dinero y el fuego eterno también que los espera por haber tergiversado la escritura. Dice, y no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, a ver, preste atención. Dice sus ministros ¿de quién está hablando? Ministros, o sea que el diablo también tiene ministros que usan la palabra, que hablan supuestamente la palabra. ¿Y a cuántas iglesias los han llenado con su falsa doctrina? Haciendo señales, simulando el poder del Espíritu Santo, pero no hay Espíritu Santo ahí. Es el diablo orando a través del poder latente en el alma. Es el diablo engañando, haciendo una falsa manifestación del Espíritu, pero no hay nada de Espíritu. He ido a iglesias donde la gente empieza a danzar y el Espíritu Santo me da testimonio que no es Él, que Él no se está moviendo ahí. Por eso que el cristiano tiene que estar lleno para no dejarse engañar. El Señor mismo te va a enseñar qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Cómo puede ser posible que dancen y profeticen y hablen lengua y en medio de la prédica dormidos? ¿Qué espíritu está ahí? Imagínense. Por eso dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces tengan mucho cuidado. El diablo va a introducir a mucha gente dentro de las iglesias para engañar, para confundir, para errar, para tergiversar y al final perderse e ir al infierno. Un texto más para esto. Segunda carta de Tesalonicenses 2:9. Segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. ¿Lo encontró? Dice la escritura: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, hablando del anticristo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Porque el anticristo hará señales y prodigios, el mundo entero lo creerá, el mundo entero quedará cautivado con este hombre. Y detrás de él está su padre, el diablo. Porque así hace el diablo. El diablo opera con señales, con prodigios, pero son mentirosos. Por eso esta iglesia, escuche bien, Cristo el Salvador y todo lo que nos están mirando a través del canal de televisión, usted ahora sabe la verdad. Usted no se puede mover
por cualquier, hermano, viento que se levante por ahí. Tenga cuidado con el fuego extraño. No corra, no todo lo que, hermano, brilla es oro. No corra buscando señales, no corra buscando profetas o apóstoles. Usted métase con Dios, busque a Dios en oración, busque a Dios a través de la palabra, porque el Dios, hermano, de la Biblia está vivo, no está muerto, y hasta el día de hoy Él sigue hablando. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya, a su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cómo trabajas? El punto número 2. Punto número 2. El punto número 1 era Satanás se presenta como ángel de luz para engañar por medio de falsos profetas o falsos cristos. Y hemos visto 3 textos, ¿verdad? Punto número 2. El subtítulo es, el título principal, para los que están anotando en su cuaderno, tiene que tener su cuaderno, por favor. Ayer estuvimos también, hemos aportado otra escuela bíblica en otra iglesia, y están contentos los hermanos, con su cuaderno de aquí en adelante todos. El título principal es Guerra Espiritual. Y hemos visto varios puntos, ¿no? Hemos visto, lo que han estado notando. Primero hemos visto la introducción a la guerra espiritual. Luego hemos visto el origen de Satanás. Y en cada uno de estos puntos hemos dado bastantes subtítulos. Luego hemos visto los títulos de Satanás. Luego hemos estado viendo las estrategias de Satanás. Estrategia número 1, con relación a la palabra de Dios. Estrategia número 2, con relación al hombre en general. Y la estrategia número 3, con relación a los creyentes, de la que estamos viendo. Ahora este subtítulo tiene varios puntos. El segundo punto es que Satanás acusa a los hijos de Dios. Satanás nos acusa, dice la Biblia. Job 2:1. Job 2:1. ¿Qué dice el libro de Job? Dice lo siguiente: aconteció otro día que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. ¿Para qué cree que Satanás se presentó delante de Dios? Para hablar bien de nosotros, para acusarnos, porque Satanás siempre nos acusa con mentiras, ¿no? La Biblia dice en Zacarías capítulo 3, verso 1 y 4. Vamos a ver cómo Satanás se atrevió a acusar al sumo sacerdote Josué. Zacarías 3, capítulo 3, verso del 1 al 4. Mucha gente ¿alguien ha leído este pasaje? ¿Me han analizado? ¿Usted lo ha leído? ¿Me podría decir de qué habla? Del sumo sacerdote Josué. Mire, Satanás se atrevió a acusar a un sumo sacerdote, que se supone que un sumo sacerdote era el representante de Dios en la tierra, era alguien santo, que se consagró, era apartado para Dios. Ni siquiera era un sacerdote, era el sumo sacerdote, el jefe de todos los sacerdotes. Y Satanás lo acusó. ¿Por qué? Porque había pecado, a pesar de ser el sumo sacerdote. El diablo no perdona nada. ¿Cuánto más será con los pastores, evangelistas, maestros? ¿Cuánto más con los cristianos, hermanos, en todo el mundo? Mire, dice, dice Zacarías, está hablando, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová era Jesucristo. Escuchen, Jesucristo se presentó varias oportunidades en el Antiguo Testamento. Cuando habla del ángel de Jehová, era Jesucristo. Eso ya lo hemos enseñado y demostrado en una clase. Hemos probado que es Jesucristo. Bueno, dice, estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a la mano derecha para acusarle. Mire, Satanás estaba a la mano derecha, no a la izquierda. Estaba a la mano derecha, ¿para qué? Para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás. ¿Cómo es esto? Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprende. A ver. ¿Ve? Era Jesucristo. No era un ángel, no era un arcángel. Jehová te reprende. ¿Cómo que Jehová le dijo a Satanás que Jehová te reprenda? Si él era Jehová, era Cristo, era el Hijo. ¿Ok? Jehová te reprende. Oh Satanás,
Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba, ¿cómo estaba Josué? Vestido ¿cómo? ¿De vestiduras qué? ¿Vestiduras qué? ¿Qué dice? Viles. ¿Qué es vil? Sucias. Había pecado. Por eso que el sumo sacerdote estaba agachado a la cabeza, porque Satanás le estaba acusando, porque Satanás está siempre detrás de los santos de Dios para acusarnos. Dice ahí, estaba de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas. ¿Quién es el que quita el pecado? Cristo. Entonces, ¿quién era ese ángel de Jehová? Era Cristo, ¿ves? Para que me entiendan. Porque mucha gente dice, usted está loco, ¿de dónde? Me he encontrado a veces con pastores antiguos, no que Cristo apareció en el Antiguo Testamento, pero él no entiende. Es Jesucristo. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento era Cristo. ¿Y qué pasó? El sumo sacerdote Josué había pecado y Satanás lo supo y acusó, subió para acusarlo. Pero Jesucristo estaba ahí y Jesucristo le dijo, Jehová te reprenda. Y le dijo, este es un tizón quitado del fuego, o sea, es un escogido de Dios. A pesar que ha pecado, yo le quito su pecado. Quitarle la vestidura viles, porque eso es lo que dice Jesucristo. Quita el pecado y nos viste con ropas de gala, nos limpia, porque Él es misericordioso, porque como Él no hay nadie. ¿Lo entiende? ¿Cómo trabaja el diablo? Nos acusa, Señor. El sumo sacerdote pecó, porque todos somos hombres, tenemos errores, tenemos fallas, debilidades. Por eso que cada día tenemos que tener cuenta con Dios. Cada día tenemos que presentarnos delante de Él para decirle, Señor, perdóname, me equivoqué, ayúdame, cámbiame, transfórmame, porque aquí no hay nadie infalible. Y la palabra cada día nos perfecciona, la palabra nos cambia, nos transforma, nos enseña, nos capacita, nos fortalece, la palabra nos alimenta. Alabado sea su nombre, a su nombre, a su nombre. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Interesante, ¿no? El diablo nos acusa. Un texto más para que usted quede conforme que el diablo nos acusa. Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. Hermano Marvin, ¿está con Biblia? Pasen una Biblia, Marvin, si no. Allá. Quiero que todos lean. ¿Qué dice Apocalipsis 12:10? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Padre, de nuestro Dios, día y noche. Así está el diablo. Aquí está hablando de Apocalipsis 12. Eso es lo que está el diablo ahora. Está en el tercer cielo acusándonos día y noche. Nos acusa. Cuando alguien comete un error, ahí está el diablo. Por eso que vienen a veces las pruebas, los ataques, las tentaciones, porque el diablo nos acusa. El diablo atormenta, habla la mente y le dice, el Dios no te va a perdonar, pero Dios sí perdona. Porque hermano, Dios es extraordinario, porque el Señor es misericordioso, porque el Señor, hermano, como Él no hay nadie. Así que tenga cuidado. El acusador de todos nosotros es el diablo, pero por ahí también hay diablitos que acusan a sus hermanos, ¿no? La hermana es así, es así, y fácil es señalar, tirar la piedra y esconder la mano, porque así son los cristianos algunos. Falda larga, lengua larga también, corbata larga, lengua larga también a los varones. Nadie se libra. Hay que tener mucho cuidado de hablar y murmurar de los hermanos, porque nos convertimos en acusadores y el único acusador es el diablo. Amén. Nunca
nunca permita que de su boca salga algo en contra de su hermano, porque usted se está condenando, porque ese pecado le pasará factura en el momento más necesitado, porque el acusador lo anotará y dirá: murmuró de tu hija, murmuró de tu hijo, tengo que tocarlo. Tú no puedes decir, el diablo le dice a Dios, tú no puedes ir en contra de tu palabra está clara, tienes que cumplir tu palabra. El diablo le dice, el Señor le dice, tócalo, ve. Así que tenga cuidado cuando se prefiera hablar de alguien, de su propio hermano. Somos hijos de un mismo Padre, que tenemos errores, tenemos defectos. Cuando a usted no le guste algo de alguien, vaya usted a esa persona y usted mismo dígale, hermano, hermana, no me parece, y hable, y estén en paz. La Biblia dice, mantener la paz para con todos, sin la cual nadie va a poder ver al Señor. Punto número 3. Satanás pide a Dios probar a los creyentes. Satanás pide a Dios probar a los creyentes. Mire cómo trabaja el diablo. Tiene que pedirle permiso a Dios, porque no puede hacer nada por él mismo. Lucas 22:31. Lucas 22:31. Se me va la voz, hermano, desde el día de la campaña que cruzamos la garganta, allá en el aniversario de Casma, ayer peor todavía, hemos forzado la voz. Ayúdame, por favor, no me haga repetir tanto. Nuestro hermano David se prepara para que nos lleven y apoyen la oración. Ya nos da la garganta. Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mire lo que hace el diablo. Le pide a Dios para zarandearnos. Porque recuerden, los brujos sepan esto. El diablo no hace lo que quiere. El diablo con el mundo puede hacer lo que quiere hasta donde su libre albedrío del hombre le ha permitido llegar. Pero con un hijo de Dios, el diablo tiene que pedirle permiso a Dios. Por más que seamos de repente cristianos, a veces desobedientes, pero somos sus hijos y tiene que pedirle permiso a Dios para poder tocarnos. ¿Amén o no amén? Punto número 4. Satanás hace caer al descuidado en sus lazos. Y hay muchos cristianos descuidados que caen en los lazos del diablo. Primera de Timoteo 3:7. Primera de Timoteo 3:7. Vamos a ver qué dice el Escrito. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 7. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que Satanás nos hace caer, hermanos, a los que se descuidan en los lazos del diablo? Por nuestro testimonio. Porque somos, dice el apóstol que decía, que somos cartas leídas. Nuestro testimonio es el que va a hablar, hermanos, por nosotros. Afuera la gente tiene que conocer quién eres tú, ¿no? ¿Quién somos nosotros? Y el diablo sabe también. Por eso que cuando tú te descuidas de la oración, te descuidas del ayuno, te descuidas de la búsqueda de Dios, te descuidas de congregar, te descuidas de vigilar, entonces el diablo ¿qué hace? Te tiende lazo. ¿Para qué? ¿Para qué sirve el lazo? Para que tú vayas y tropieces y caigas. Porque cuando tú estás en ayuno y en oración constantemente, el diablo traza un lazo, pero el Espíritu Santo te dice, cuidado. El Espíritu Santo te advierte, el Espíritu Santo está ahí y alumbra y dice, mira, ahí hay un lazo, no lo pises, no vayas por ahí. Y el Espíritu Santo te habla, ¿no? Les hemos contado un montón de experiencias, ¿no? Cuando íbamos a predicar lejos, allá a Santa, cuando había la hora en Santa, estaban la gente, los drogaditos, y estaba oscuro y a todo el mundo saltaba. Y el Señor nos hablaba. Y algunos no tenían miedo de pasar, vamos nada más.
Vamos, la vez pasada, recuerden, el Espíritu Santo nos habló audiblemente. No subas en ese carro. Nos hubiesen matado la vez pasada que estuvimos ahí. No subas, dijo. Y nos detenimos. Porque así obra el Señor. Nos habla. El diablo traza lazo. El diablo planifica tu muerte, planifica tu destrucción, planifica tu caída, tu pecado. Y muchos que quedan descuidados caen porque se descuidan. Dejan de orar, dejan de congregar, hermano, ponen tantas excusas. Por eso que nadie debe dejar de congregar, esforzarse en lo máximo, cansado, con trabajo, dejarlo de trabajo para después. A muchos jóvenes siempre digo, me dicen, tengo clase, tengo tarea. 2 horas iban al Señor, después continúe con la tarea, detenga todo, paralice todo. Uno no puede estar tranquilo, hermano. Cuando yo no estoy en el culto, no estoy tranquilo. Hay algo que por dentro arde. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu necesita de Dios. Necesitamos de estos cultos cada día donde el Señor nos va a hablar por su palabra, va a escuchar nuestra oración, vamos a interceder por los demás. Tiene que haber esa hambre, ese deseo de estar siempre, hermanos, buscando a Dios, porque si no, el Satanás nos hará caer en sus lazos. Punto número 5. Satanás aprovecha la ignorancia de las Escrituras para hacer errar a la gente. ¿Cómo es esto? Satanás aprovecha la ignorancia de las Escrituras para hacer errar a la gente. Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. Aleluya. Qué bonito, ¿verdad? Es estudiar, qué bonito es aprender. Porque mire, si usted lo tiene todo ordenadito en su cuaderno, yo siempre le digo, apúntelo así tal cual y usted predique. ¿Sabe cómo yo empecé? ¿Sabe cómo yo empecé a predicar hace 15 años? Yo agarraba, ponía en la pantalla, en la computadora, testimonio no me acostaba, me acostaba prédica, ponía prédicas. Y todo lo que hablaba yo le escribía, lo apuntaba, todo lo apuntaba. Y luego yo venía y lo practicaba de madrugada, solo. Y luego lo predicaba igualito. Hasta que llegó un momento donde el Espíritu Santo me empezó a dar propios mensajes. Y el Espíritu Santo abrió mi mente y me empezó a estructurar mensajes. Y me empezó a capacitar. No he ido a una escuela bíblica, no he ido a un instituto bíblico, pero el Señor nos ha enseñado. Es el maestro por excelencia. Por eso, importantísimo. Los que me conocieron siempre anotaba cuando alguien se paraba aquí en este púlpito, cuando el piso no era el piso que usted conoce ahí. Usted recuerda cuando antes cómo era la iglesia, ¿no? Siempre anotaba. Todavía mis cuadernos están ahí, anotados, tan viejos y de tantos años, pero siempre anotaba. Y así se empieza. Todo aquel que quiere empezar, humíllese, anote. No sea vanaglorioso, apunte siempre. Bien, vamos a ver, Mateo 22, 29 dice: entonces respondió Jesús y les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿A quién se lo dijo esto? A los fariseos, a los que se suponía que conocían la ley, a los intérpretes de la ley, a los maestros, a los que se suponía que conocían. Y Jesús le dijo: erráis porque ignoráis las Escrituras. Eso es lo que hace el diablo. El diablo, la tarea es que usted no escuche la palabra. Por eso les rasca la cabecita y le dice: duérmete. Hay muchos cristianos que se duermen en el mensaje. El diablo, hermano, está ahí atrás porque no quiere que tú aprendas. Porque el diablo sabe que cuando tú aprendas, ese día te convertirás, hermanos, en alguien en el que el diablo le va a tener que tener miedo y respetar. Porque el diablo ahora, de repente, controla tu familia. El diablo ahora tal vez hace cosas contigo. Pero el día que tú aprendas la Escritura, entonces tú te vas a levantar y le vas a enfrentar de igual a igual. Es como cuando un niño no puede pelear contra un adulto, porque sería injusto. Así es el diablo, abusivo. Somos niños nosotros, muchos cristianos son bebés, han nacido por Jesucristo, pero no han madurado, no han crecido. ¿Y sabe por qué no crecen? Porque no han leído la palabra. Solamente para crecer, usted necesita el alimento.
Y el alimento no es la oración, el alimento no es el ayuno, el alimento es la palabra. Por eso que muchos siguen niños, porque leen de vez en cuando les sobra tiempo, prefieren estar en la televisión, en las redes sociales, en los periódicos, con los amigos, con las vecinas, pero no leyendo la palabra. Por eso están niños. Millones de cristianos en el mundo entero tienen 30, 40, tienen cargo en la iglesia, tienen talento, tienen dones, pero son niños. Usted le pregunta a profundidad bíblica, no sabe nada. Usted le habla, deme 10 atributos de Dios. Estoy muy seguro que la mayoría ni siquiera 10 puede darme. 10 atributos de Dios, de acuerdo a la palabra. No lo hacen. Son niños. Niños. Por eso el diablo los domina. Pero el día que usted se impone a lecturar la Biblia todos los días, usted va creciendo, y te vas a enfrentar con el diablo de igual a igual. Y el diablo tiene que pensar 2 veces cuando va a atacar o no va a atacar. El diablo tiene que estar bien seguro, porque te va a ver de igual a igual y no sabe cuál va a ser el resultado. Por eso que el diablo a veces se mantiene, se abstiene, planifica, porque el diablo es cobarde. Cuando tú estás listo, te paras delante del diablo y lo enfrentas. Y no le tienes miedo ni a la muerte ni a nada. Y solamente eso es a través de la palabra. Por eso Jesucristo dijo: ustedes erráis porque ignoran las Escrituras. Hay gente que lo sabe de memoria, pero no lo conoce en la profundidad. Y lo que Cristo mandó, escudriñar las Escrituras, porque en ellas halláis la vida eterna. Hay que aprender la palabra. Y lo que el diablo hace es aprovecha la ignorancia. ¿Para qué? Para hacer errar a la gente. Muchos cristianos están errados. Hacen rutinas, hacen mandamiento de hombre, hacen ¿cómo se dice esta palabra? Se me fue la palabra. Lo que vienen practicando detrás, no sé cómo se le dice. Se me fue, tenía la palabra en los labios. ¿Cómo se dice cuando se practica algo que... Tradición. Hay muchos cristianos que vienen con la tradición. Lo que escucharon atrás, lo que oyeron y vieron, eso mismo repiten como loros. Porque así son algunos cristianos, repiten como loros. Repiten y no averiguan si lo que aprendieron es correcto o no es correcto. Y ese es el problema. El cristiano tiene que averiguar y ver si lo que se le ha enseñado está de acuerdo a la Escritura, porque a veces tenemos que nosotros corregirnos. Punto número 6, porque nos gana la hora, tenemos que avanzar. Satanás maquina engaños cuando no nos perdonamos unos a otros. A ver, Satanás se aprovecha en la falta del perdón a través del engaño. Segunda carta de Corintios, capítulo 2, versos del 10 al 11. Satanás maquina engaño cuando no nos perdonamos unos a otros. Por eso es importante. Y aquí nos toca una reconciliación. Yo quiero hacer una reconciliación hace tiempo, pero el detalle está que, mira, no vienen todos. Ese es el gran problema. Pero bueno, ya se les he dicho, ya cada uno tendrá que darle cuenta a Dios. Deberíamos congregar todos los días. Debemos ser infaltables nosotros los cultos. 2 Corintios 2:10 dice: y al que a vosotros perdonáis, escuchen, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí está hablando el apóstol Pablo, que al apóstol Pablo lo blasfemaban, lo calificaban de hereje, pero Pablo, ¿qué hacía? Nos perdonaba. No podemos hacer otra cosa. Tenemos que perdonar. ¿Qué podemos hacer?
Si no perdonamos, dijo Jesús, tampoco el Padre nos puede perdonar. Cuando usted no perdona al que lo ha ofendido, entonces Satanás va a maquinar engaños. ¿Para qué? Para destruir. Punto número 7. Satanás inspira a creyentes carnales para dar consejos al contrario de la voluntad y de la palabra de Dios. Repito, y esto es algo gravísimo. Satanás inspira a creyentes carnales para dar consejos al contrario de la voluntad y de la palabra de Dios. Vamos a verlo. Mateo 16, 23. Mateo 16, 23. Hay muchos cristianos que se creen consejeros, que piensan que, hermano, y aconsejan cosas que están fuera de la palabra. Eso es muy triste, hermano, y hacen errar a muchos. Por ejemplo, le dijeron a alguien, hermanita, ya que tu esposo no quiere venir, tu esposo ya, divórciate y vuélvete a casar. Imagínense qué tal consejo, ¿no? Y se supone que era un diácono de la iglesia. Estoy hablando de otra iglesia donde yo fui a predicar. ¿Qué así te ha dicho? ¿Y quién dice tu pastor? Bueno, mi pastor no dice nada. Imagínense, hermano. ¿Cómo puede ser posible? Hay cristianos carnales que aconsejan en su carne, en su inteligencia. Por eso que yo consejo de alguien de afuera. ¿Qué puedo recibir consejo de alguien de afuera? Yo acepto consejo cuando alguien me habla por la palabra. Usted aprenda algo. Si usted quiere fallar en su vida, usted acepte consejos de todo el mundo. Escucha a todo el mundo. Pero el cristiano verdadero, la cristiana verdadera, solamente oirá consejos cuando hablan con la palabra. Así tu padre o tu madre te aconseje algo y no está en la palabra, el cristiano no lo escucha, no lo oye. Aunque sea tu esposa, tu esposo, sean quien sean tus mejores amigos, si te dan un consejo que no está con la palabra, desecha. Usted solamente acepte consejos que están basados en la palabra. Hay muchos cristianos carnales que aconsejan en su carne, en sus experiencias. La experiencia, hermano, poco enriquece. La palabra es infalible. La palabra. Mire, Mateo 16, 23. Vamos a ver un claro ejemplo de esto. Dice, pero él, hablando de Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro le llamó a Jesús cuando Jesús estaba predicando. Esto ya en el último año de su ministerio de Jesucristo. En el primer año, cuando Jesucristo lo llamó, Jesucristo nunca lo dijo que él iba a morir. Jesucristo nunca le dijo que él iba a ser crucificado, porque si los hubiese dicho, nadie lo hubiese seguido. Fue en el último año, en las últimas semanas, que Jesucristo les habló que él tenía que ir a la cruz. Y cuando Jesucristo empezó a decir esto, Pedro lo llamó a Jesús: venga por acá, maestro, ven por acá un momentito. ¿Cómo vas a decir eso? La gente se te va a ir. ¿Cómo vas a hacer esto? En ninguna manera te acontezca esto. Jesucristo le dio la espalda y le dijo: apártate de mí, Satanás. Al apóstol Pedro, era apóstol ya, no era un llamado, era apóstol, ya había sido llamado como apóstol. Pero Pedro todavía, a pesar de ser apóstol, andaba en su carne y quiso hacer, aparentemente, era algo bueno, ¿no? Porque ¿quién quisiera que maten a su maestro? ¿Quién quisiera que maten a su hermano, a su padre, a su nadie? El consejo bueno: no, Señor, que tú no pases, no te conté caer. Aparentemente, para los ojos de los hombres era algo bueno, pero no para Dios. Por eso la Biblia dice: tus pensamientos no son mis pensamientos. Tú tienes que pensar como Dios piensa. Tú tienes que sentir como Dios siente. Los cristianos aprendan. No nos movemos por emociones, por pensamientos o emociones. Pueden hacer lo que quieran hacer. Aquí solamente está Cristo. Y nada de lo que hagan nos va a mover. Porque Cristo está aquí. Es lo primero en nuestra vida. Es el primero en nuestro ser.
¿Y qué pasó? Pedro carnalmente quiso aconsejarlo. Jesús dijo: apártate de mí, Satanás. Cuando alguien quiera aconsejarte, supuestamente entre comillas, si no es cristiano, menos hágalo caso, pues. Escucha a la gente que habla palabra. Aunque usted no lo crea, la palabra, hermanos, es de Dios. No es del hombre, no es del predicador, es de Dios. Y la palabra jamás se equivoca. Tantos cristianos se van a meter en un lío, o se han metido en un lío, por haber escuchado a los hombres, por haber escuchado a los amigos, por escuchar a la familia, por escuchar a mucha gente, pero no por escuchar a Dios. La gente le gusta sufrir porque quiere escuchar a todo el mundo, pero no quiere escuchar a Dios. Y luego vienen llorando a pedir que Dios los ayude, si no quisieron escuchar. Por eso que el Señor decía: este es un pueblo de duras cerviz, son cabezones, son duros. Después de estar llorando, no se lamente cuando usted, luego de no hacer caso a lo que la palabra dice, después tenga que sufrir. Punto número 6, 7, 8, ¿verdad? 8. Satanás engaña a ignorantes de la verdad bíblica para que reciban por mensajes de falsos profetas otros cristos, otro espíritu, otro evangelio, aún sin darse cuenta. Repito, está muy largo, pero si usted lo va a analizar en casa, repito: Satanás engaña a ignorantes de la verdad bíblica, porque hay mucha gente que ignora la verdad de la Biblia, para que reciban por mensajes de falsos profetas que otros cristos, otro espíritu, otro evangelio, ¿qué más? Aún sin darse cuenta. Vamos a ver esto en la Biblia. Segunda carta de Corintios, capítulo 11, verso del 1 al 4. Segunda carta de los Corintios, capítulo 11, verso del 1 al 4. Hoy es jueves, día de enseñanza, por eso que tiene que aprovechar. Mucha gente se le cuesta 40 minutos, mucho tiempo, pero quieren cantar una hora, ¿no? Así son los cristianos de este tiempo. Quieren cantar 2 horas y 5 minutos de palabra. Imagínense qué clase de madurez. Vamos a ver, dice: ojalá me toleraseis un poco de locura, dijo el apóstol Pablo. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera, que dice, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os he predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio el que habéis aceptado, bien lo toleráis, dijo el apóstol Pablo. Porque así hay mucha gente, tolera cosas que les son fáciles, pero no aceptan las verdades, porque la palabra verdadera duele a veces. ¿Qué es la palabra? 3 cosas: martillo, que quebranta la piedra, la dureza del corazón. Y cuando alguien es golpeado con un martillo, ¿duele o no duele? Duele, sí. ¿Qué más que la palabra? La palabra es fuego, ¿no? Y el fuego, te metes al fuego, ¿quema o no quema? ¿Duele o no duele? Duele. Así la verdad tiene que quemarlo. A veces no, yo sé, porque yo he estado sentado en esa silla un día y escuchaba a mucha gente y sentía como me latillaba, y yo sé que es estar ahí, pero eso me ha servido para aprender. La palabra también es espada, y la espada penetra y hace daño, hiere, pero esa palabra misma también te da vida. Por eso el apóstol Pablo decía: toleradme cuando les hablo de esta manera. No acepten ni a otro cuando se les predica otro evangelio, se les hable de otro Jesús, se les hable de otro espíritu. No lo acepten, porque la gente desconoce, ignora la verdad bíblica. Por eso hay que conocer la verdad del evangelio. Último punto, número 9, ¿verdad? 9. Con esto vamos a pasar a hablar. Satanás
engaña a todo el mundo, pequeños y grandes, pobres y ricos, de todo nivel social, acomodando sutilmente sus engaños. Vamos a ver, repito, Satanás engaña a todo el mundo, pequeños y grandes, pobres y ricos, de todo nivel social, acomodando sutilmente sus engaños. Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. ¿Tiene? Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, pobres y ricos, grandes y pequeños, todo el mundo entero. Ese que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué hace el diablo? Engaña. No importa si tú eres el presidente de la república, no importa si eres el hombre más inteligente del mundo. Una vez alguien me dijo: yo no creo que él esté amado, creo que una persona que testigo de Jehová es muy inteligente. ¿Cómo se va a equivocar? Es difícil que él sea engañado. Y el diablo le engañó al más inteligente de todos los inteligentes. ¿Sabe quién fue el más inteligente de toda la tierra? No. Hubo alguien que fue más inteligente que Salomón. Salomón fue el más inteligente después de la caída. Pero el hombre más inteligente del mundo, ¿quién cree que fue? Jesús no. Jesús es Dios. Alguien que fue más inteligente que el mismo Salomón. Usó el 100% de su cerebro. A ver, sácalo, tiene la punta de la lengua, ¿cuándo terminamos? ¿Quién cree? Ahora nosotros usamos solamente el 7%. El hombre más inteligente, que fue Albert Einstein, solamente usó el 7% de su cerebro. Pero hubo un hombre, el hombre ha perdido, el hombre cayó de la gracia, cayó con el pecado. ¿Quién fue? Adán. Y le voy a enseñar por la Biblia, le voy a demostrar que Adán fue extraordinario. Adán iba, hermanos, tenía en él todo lo que Dios había puesto. Se le encargó cuidar toda la tierra, sojuzgar la tierra. El poder administrativo que tenía Adán, la inteligencia que tenía Adán. Imagínense, un ejemplito nada más. ¿Usted ha visto los diccionarios? El diccionario de animales. Son cientos de páginas. Hay miles de animales, ¿verdad? Le pregunto, ¿usted sería capaz de aprenderse el nombre de todos ellos? Adán no se lo aprendió, Adán le dio nombre a todos. La inteligencia de Adán era extraordinaria. ¿Lo entiende? Satanás no le interesa, Satanás engaña. Más inteligente que no lo sabía, ¿no? Apúntesela esa para su libro. Más inteligente que Salomón fue Adán. Pero Adán cayó de la gracia y el hombre cayó también con él, se perdió la inteligencia. Eso lo vamos a ver en otras clases cuando tengamos también estas enseñanzas. Hasta ahí vamos a dejar. La próxima clase, me hacen recordar, vamos a ver el cuarto punto, que es ataques de Satanás y sus demonios. Ataques de Satanás y sus demonios. Póngalo un subtítulo porque yo me lo olvido, hermano. Tenemos varias escuelas bíblicas. Nos ponemos en pie. Vamos a glorificar al Señor y también, hermanos, con nosotros, hermano David, para pasar adelante. Hermano Humberto, la cámara. Glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.